ahora conoceremos cuáles son las bases fundamentales del Estado boliviano. La base fundamental del Estado boliviano es nuestra Constitución Política del Estado, ya que mediante de ella podremos conocer cuáles son los objetivos de nuestro Estado. Y para ello recurriremos a ella. En el título 1, Bases Fundamentales del Estado, y el capítulo primero, Modelo de Estado, en el artículo 1, dice lo siguiente. Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Podremos decir que esas son las bases fundamentales del Estado boliviano. Pero, sin embargo, es menester conocer un poquito más a fondo, y para ello veremos que en la sección 3 se encuentra el artículo 98, que nos habla acerca de por qué Bolivia es un Estado plurinacional. Y ahí observaremos que Bolivia es un Estado plurinacional porque tiene diversas culturas, en las cuales deben ser respetadas y tratadas de igual manera que todas las personas. Más, esto no ha garantizado que las personas no sean discriminadas. Y para ello existe lo siguiente. Nos encontramos en el título 2, Derechos fundamentales y garantías. Capítulo 1, Disposiciones generales. En el artículo 14 observaremos que la Constitución Política del Estado nos brinda nuestra capacidad jurídica, en la cual la ley nos protege de ser discriminados, sin importar nuestro sexo, color, edad, orientación sexual, y aquí también está sobre nuestra ideología política, de qué religión seguimos, y también la cultura. Mas esto aún ha dejado desconcierto a las personas que pertenecen a los pueblos indígenas originarios. Y esto no solo es de ahora, porque observaremos que hace 97 años Bolivia era un país semicolonial, por la cual hallaremos en nuestra Constitución que existe el artículo número 2, que básicamente vela la libertad y la autonomía de los pueblos indígenas originarios, por lo cual ya no se les puede explotar para quitarles sus productos. Ahora conoceremos cuáles son las bases fundamentales del Estado plurinacional autonómico. Y básicamente vamos a hablar de la autonomía. Y hallaremos en el capítulo 2, Autonomía departamental. A partir de ello, conoceremos mediante el artículo 278, 279 y la 280. Que básicamente uniendo destacaremos que ahora somos libres de elegir a nuestras autoridades según el departamento, ya que antiguamente no podríamos hacer eso, y vamos a recorrer hacia la hegemonía militar, donde los militares hacían lo que querían, pero ahora todo ha cambiado y nosotros somos los que elegimos a nuestras autoridades. Como punto número 4, tenemos a los principios, valores y fines del Estado plurinacional y autonómico. Para esto tenemos que ubicarnos al título 1, Bases fundamentales del Estado. Capítulo 2, Principios, valores y fines del Estado.
Nombramos el artículo 8, donde en el parágrafo 1 menciona que el Estado asume y promueve como principios éticos morales de la sociedad plural Amaqueya, Amayuya y Amazúa, que respectivamente significan no seas flojo, no seas mentiroso y ni seas ladrón. Que también en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, en el parágrafo 2, donde sustenta, ¿no?, que en los valores de unidad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social, equidad de género en la participación, el bienestar común, la responsabilidad, justicia, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien. Como principio también podemos mencionar el artículo 10 de la Constitución Política del Estado, donde Bolivia es un Estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la religión y del mundo. Bolivia es un país con principios pacifistas, no de acuerdo y como se menciona en el artículo siguiente podemos mencionar el artículo 62 como principio de la familia, que es el núcleo esencial de toda sociedad. Y entrándonos al punto número 5, fines y funciones esenciales del Estado, en el artículo 9 de la Constitución Política del Estado, donde menciona que son fines y funciones esenciales del Estado, además de lo que se establece en la Constitución y la ley. En el numeral 1, construir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. Numeral 2, garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intercultural y plurilingüe, ¿no? Numeral 3, reafirmar y consolidar la unidad del país y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional. En este numeral podemos resaltar al artículo 3 y al artículo 4 de la Constitución Política del Estado, donde se hace referencia a lo mencionado. Numeral 4, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución. Como resaltante tendríamos al artículo 8, donde los principios esenciales son el Amazúa, Amayuya y Amaqueya. El numeral 5, garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. En nuestra Constitución se menciona los derechos a la educación que tienen los bolivianos y bolivianas en el capítulo 6, Educación, Interculturalidad y Derechos Culturales, sección 1, Educación, desde el artículo 77 hasta el artículo 90. Sobre la salud tenemos el artículo 18, derecho a la salud que tenemos todos los bolivianos y bolivianas. Y también el derecho al trabajo, así es como se especifica en el artículo 46, capítulo 5, Derechos Sociales y Económicos, sección 3, Derecho al Trabajo y al Empleo. Numeral 6, y como último, promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Sobre el aprovechamiento de los recursos tenemos el artículo 358, título segundo, medio ambiente, recursos naturales, tierra y territorio. Capítulo segundo, recursos naturales. Bien, compañeros, yo les voy a hablar sobre el gobierno boliviano. El proceso político constitucional que durante los últimos 13 años atraviesa Bolivia inspira a realizar este aporte académico como una contribución a la comprensión metódica del tema investigado, y el objetivo del presente trabajo es generar una discusión académica sobre la importancia de la denominación de Bolivia en relación al modelo constitucional que se refleja en las bases fundamentales del Estado previsto en la norma suprema. Todo lo estudiado nos llevará a determinar que el nombre oficial de la nación boliviana es atípico y aporta en algún grado al neoconstitucionalismo latinoamericano.
El problema de esta investigación se encuentra relacionado o enfocado al modelo de Estado a partir del nombre que se otorga a Bolivia. El presente trabajo no versa sobre si la Asamblea Constituyente se constituyó en original o derivada, sino en los efectos de la misma que determinan la denominación estricta constitucional del Estado boliviano. La Constitución abroga de 1967 y sus posteriores reformas de 1995 y 2004. Establecía que el Estado era unitario, que según la doctrina del derecho administrativo se entiende que el mismo se organizaba en base a la unidad nacional, adoptando por tanto una administración centralizada, la misma que, imbuida al quehacer político-administrativo en todas las esferas, pues era un gobierno centralizado que se otorgaba para sí la autoridad en toda la jurisdicción del Estado boliviano. Esta era República de Bolivia, que adoptó en su primera ley fundamental del 19 de noviembre de 1826 el modelo unitario centralizado, y a pesar de todos los procesos constituyentes que buscaron la reforma total o parcial de la Constitución, se debe señalar que ha sido último entre los años 2006 y 2009, que ha dado la posibilidad de cambiar la denominación de Bolivia de República a Estado plurinacional. Ahora les voy a hablar sobre las formas de la democracia. Cuando se habla de neoconstitucionalismo latinoamericano, se señala que el mismo es inexistente, pues los procesos constituyentes han carecido de legitimidad por la naturaleza de las asambleas constituyentes. Afirmación realizada por las constituyentes tuvieron más ascendencia al liberalismo conservador que al revolucionario, teniendo en líneas generales ocasiones de procesos constituyentes, representativos de las élites y alejados de la naturaleza soberana, esencial del poder constituyente del pueblo. El discurso asumido por los actuales movimientos sociales y promotores de último proceso constituyente han señalado que las constituciones hasta la penúltima de 1967 y sus reformas no cumplieron más que con los objetivos que habían determinado las élites, que era el establecer un modelo de Estado que configure una visión de país que permita. Primas y reforma de la Constitución. Artículo 411. La reforma total de la Constitución, o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primicia y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente, originaria, plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante el referendo. La convocatoria del referendo se realizará por iniciativa ciudadana, con la firma de al menos 20% del electorado, por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional o por el presidente o presidente del Estado. La Asamblea Constituyente se autorregulará a todos los efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por 2/3 del total de sus miembros presentes. La vigencia de la reforma necesitará referendo constitucional aprobatorio. Organización y estructura del Estado. El Estado se organiza y estructura su poder político a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. El Poder Legislativo ejerce la Asamblea Legislativa Plurinacional, que está compuesta por 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Artículo 145. El órgano ejecutivo está compuesto por la Presidenta o el Presidente del Estado, la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado y las ministras y los ministros del Estado. Artículo 165. En cuanto al Poder Judicial, además de la jurisdicción ordinaria ejercida con el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces, se contemplan la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción indígena originaria campesina. El 25 de enero de 2009 en Bolivia se realizó el referéndum de aprobación de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. A partir del 7 de febrero de 2009, fecha de promulgación de la nueva Constitución, Bolivia se define como un Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Se funda la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. El 22 de enero de 2010 se instruye como el Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Forma de gobierno. El Estado de Bolivia adopta su gobierno de forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. La democracia se ejerce en las siguientes formas: directa y participativa,
por medio del referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria del mando, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Representativa, por medio de la elección de representantes de voto universal, directo y secreto. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblo indígena original, campesino, entre otros. Estructura del Estado. El Estado se organiza y estructura su poder político a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral.